Buen día. En esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad número 14, referida al Poder Legislativo. En la presente unidad veremos plasmado el sistema representativo de gobierno que nos rige. Estudiaremos el Poder Legislativo en profundidad, es decir, que veremos sus funciones, deberes, derechos, privilegios, inmunidades, etc., de todos sus integrantes. Sabremos el proceso de formación de las leyes y de la participación ciudadana a través del Instituto de la Iniciativa Popular. Veremos cuáles son las atribuciones que les compete a cada cámara, como así también el control de cada una sobre la otra y los demás poderes del Estado. Veremos también la protección especial incluida en la reforma constitucional de 1994 en lo relacionado a la madre y el niño. Poder legislativo. Su función en el constitucionalismo clásico. Durante la Edad Media se creó en Europa un sistema que consistía en convocar a las clases políticas o estamentos o estados generales, como se los llamó en Francia, para consultarlos sobre la creación de nuevos impuestos o el aumento de los existentes, los que debían ser consentidos por los contribuyentes o sus representantes. La Carta Magna, sancionado por el rey Juan I en Londres el 15 de junio de 1215, es uno de los antecedentes de los regímenes políticos modernos en los cuales el poder del monarca o presidente se ve acotado o limitado por un consejo, senado, congreso, parlamento o asamblea. Lo que pide la Carta Magna es una limitación de poder por parte de los normandos. El Parlamento británico fue consecuencia de la Carta Magna de 1215 y durante mucho tiempo no tuvo otra misión que limitar el poder de la corona y vigilar sus actos. Siguiendo este antecedente, la función parlamentaria sigue siendo típica y esencialmente una función de control político. Su formulación en el Estado Social del Derecho, de órgano de decisión a órgano de control. El Poder Legislativo desempeña hoy dos funciones separables, de distinta naturaleza y carácter, que son la función legislativa propiamente dicha y la de órgano de control, que consiste en vigilar la acción del Ejecutivo y la conducta de los funcionarios de ese poder, y del judicial, que estén sujetos a juicio político. Dos sistemas prevalecen en el constitucionalismo: el de gabinete, en el que el control se ejerce de un modo natural sobre sus miembros que han sido escogidos dentro del mismo Parlamento. Este órgano puede determinar la caída del gabinete mientras un pronunciamiento desfavorable a su conducta política, sin necesidad de un juicio formal contra alguno de ellos. El presidencialista, originado en los Estados Unidos, en el que se controla al presidente elegido por el pueblo por un Congreso integrado por dos cámaras, denominado bicameral. Organización del Poder Legislativo. El Poder Legislativo está ejercido en la República Argentina por el Congreso Nacional, compuesto por dos cámaras, la de diputados y la de senadores. La representatividad que da sustento a la democracia en nuestro país se halla asegurada por la Constitución Nacional en lo atinente a la conformación de ambas cámaras del Congreso. La Constitución define su funcionamiento, la composición y las atribuciones. El Poder Legislativo es ejercido por el Congreso de la Nación, órgano bicameral compuesto por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Sus miembros, diputados y senadores, representan las distintas voces, intereses y perspectivas presentes en la sociedad. Tiene por misión iniciar el proceso constituyente, dictar las leyes, controlar al gobierno ejercido por el presidente, llamado Poder Ejecutivo, representar al pueblo de la nación en la Cámara de Diputados y a las provincias en el Senado. La Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, los legisladores representan al pueblo y son elegidos directamente por este, dependiendo su número de cantidad de habitantes. La Cámara está integrada actualmente por 257 miembros provenientes de los 24 distritos que componen nuestro país.
Los diputados duran 4 años en sus cargos. La mitad de sus miembros se renuevan por elección popular cada 2 años para un periodo de 4 años. Su elección se realiza utilizando el sistema de representación proporcional DONT en cada distrito. Requisitos. Para que un ciudadano argentino pueda ser diputado nacional, debe cumplir una serie de requisitos. Debe haber cumplido la edad de 25 años, tener 4 años de ciudadanía en ejercicio y ser natural de la provincia que lo elija, o con 2 años de residencia inmediata en ella. El cargo es incompatible con posibles empleos en el Poder Ejecutivo Nacional, a excepción de los empleos de escala. Un diputado tampoco puede ser eclesiástico regular, esto es, miembro de una orden o una congregación religiosa católica, ni tampoco gobernante provincial en ejercicio. Atribuciones. La Cámara de Diputados tiene atribuciones exclusivas en materia de creación de impuestos y reclutamiento de tropas. También es quien debe formular las acusaciones que puedan desembocar en un juicio político al presidente de la República, al vicepresidente, los ministros del Estado y los miembros de la Corte Suprema. Dichas acusaciones son formuladas ante el Senado de la Nación Argentina y requieren una aprobación de las 2/3 partes de la Cámara. Al igual que la Cámara de Senadores, redacta su reglamento interno y puede decidir el disciplinamiento o incluso la expulsión de sus propios integrantes. Sus integrantes reciben fueros parlamentarios, los cuales pueden ser revocados por los restantes componentes de la Cámara si se formulara una denuncia que lo requiriera. Privilegio de iniciativa. Artículos 39, 40 y 52 de la Constitución Nacional. Es Cámara de origen en materia de leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas. Es fiscal en juicio político, es Cámara receptora de las iniciativas populares, tiene la iniciativa para someter a consulta popular vinculante un proyecto de ley. Ahora bien, la Cámara de Senadores, la otra Cámara, la Cámara Alta o Senado de la Nación, están representadas las 24 jurisdicciones que componen el territorio de nuestro país, tanto las provincias como la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se encuentra compuesto por 72 miembros a razón de 3 por cada jurisdicción. Todos los distritos tienen igual representación, atribuyéndose 2 al partido mayoritario y 1 al que le sigue en cantidad de sufragios obtenidos. A partir de la reforma constitucional del año 1994, los senadores se eligen de manera directa igual que los diputados. Desde 1991 rige en nuestro país la Ley de Cupo Femenino, Ley 24.012. Según esta ley, al menos un 30% de las candidaturas para cargos selectivos deberá ser cubierto por mujer. Las elecciones del 14 de octubre del 2001 pusieron en marcha el mecanismo definitivo que consagra la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994. En efecto, desde la mencionada reforma y hasta las elecciones aludidas, el texto constitucional determinó un sistema transitorio de elección que concluyó con el mandato de todos los senadores, el 9 de diciembre del 2001, y dispuso el comienzo de una nueva etapa con diversas novedades, que incluye la duración de los mandatos, 6 años, y la renovación parcial de la Cámara cada 2 años. Singular importancia reviste el modo de designación de los senadores. A partir de última elección, los miembros del Honorable Senado son nominados por el voto popular, cambiando fundamentalmente el sistema que atribuía tal potestad a las respectivas legislaturas locales. El Senado es considerado un cuerpo mucho más prestigioso que la Cámara de Diputados. Tiene poderes exclusivos que no se le conceden a la Cámara Baja. Entre ellos está autorizar al presidente de la Nación para que declare el estado de sitio, prestar acuerdo al Poder Ejecutivo para la designación de magistrados judiciales, ministros plenipotenciarios, oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y tener la iniciativa en leyes sobre la coparticipación federal de impuestos. Además, es la encargada de juzgar a los acusados por la Cámara Baja en juicio político. Esto se debe a que el Senado es un cuerpo mucho más deliberativo que la Cámara de Diputados, ya que el Senado es mucho más chico y sus miembros sirven por mandatos más largos. Los requisitos para ser elegido senador son tener la edad de 30 años, haber sido 6 años ciudadano de la Nación
y ser natural de la provincia que lo elija, o con 2 años de residencia inmediata en ella. Elecciones. La Cámara de Senadores se renueva por tercios cada 2 años. Los senadores son electos directamente por el pueblo. Los mandatos de los senadores son por 6 años y pueden ser reelegidos en sus funciones indefinidamente. Se eligen 3 senadores por provincia y la ciudad de Buenos Aires, correspondiendo 2 bancas al partido que obtenga mayor cantidad de votos y una tercera al que quedó en segundo lugar. Elección en caso de vacancia. El artículo 62 establece que cuando quedase vacante alguna plaza de senador por muerte, renuncia u otra causa, el gobierno a que corresponda la vacante hace proceder inmediatamente a la elección de un nuevo miembro. Antes de la reforma de 1994, para senadores, con base en el adverbio inmediatamente, ex artículo 54, similar al actual 62, y facilitado por la elección indirecta de los mismos, no regía la figura del senador suplente en caso de vacancia. La situación se modifica a partir de la disposición transitoria cuarta, párrafo séptimo de la Constitución Nacional, al disponer que toda vez que se elija un senador nacional se designará un suplente, quien asumirá en los casos del artículo 62. No obstante, estar inserta esta cláusula en las disposiciones transitorias debe considerarse de aplicación permanente. Así lo entendió la Ley 24.444 al modificar el Código Nacional Electoral y disponer que habrá candidatos a senadores titulares y suplentes. Artículo 156. Cada elector votará por una lista oficializada con 2 candidatos titulares y 2 suplentes, y que los suplentes sucederán al titular por su orden en el caso previsto en el artículo 62 de la Constitución Nacional. Artículo 157. Privilegio de iniciativa. Artículo 75, incisos 2 y 19 de la Constitución Nacional. El Senado es cámara de origen en el tratamiento de las materias que interesan a las entidades miembros del Estado Federal. Ley Convenio de Coparticipación, artículo 75, inciso 2, párrafo 4 de la Constitución. También para las iniciativas que prevé el artículo 75, inciso 19, párrafo 2, el Senado ha de ser cámara de origen a los efectos de proveer el crecimiento armónico de la nación y al poblamiento de su territorio, y para promover políticas diferenciadas que pretendan equilibrar el desigual desarrollo relativo de las provincias y regiones. Comisiones parlamentarias. El Senado usa comisiones para poder tratar temas detalladamente y en profundidad. La designación de los senadores que integrarán las comisiones permanentes, especiales, bicamerales o investigadoras se hará en forma que los sectores políticos estén representados en la misma proporción que en el seno de la Cámara. Cada senador integrará como mínimo 5 comisiones. Las comisiones tienen presidente, un vicepresidente y un secretario. Las comisiones, por intermedio de sus presidentes, están facultadas para requerir informes y realizar todas aquellas diligencias que consideren necesarias para el estudio de los asuntos sometidos a su consideración. Asimismo, pueden dictar su reglamento de funcionamiento interno y organizarse en no más de 2 subcomisiones por razones de trabajo, por tiempo determinado y al solo fin de profundizar el estudio de un asunto que así lo requiera. Las comisiones pueden convocar a la audiencia pública cuando deban considerar proyectos o asuntos de trascendencia pública. Comisiones permanentes. Las comisiones permanentes son fijas y cada una se encarga de tratar temas específicos. De acuerdo con lo establecido en el reglamento, en el Senado funcionan 25 comisiones permanentes. Tenemos así la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado de la Nación, Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación, Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales del Senado de la Nación, Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación, Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la Nación, Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Senado de la Nación, Comisión de Defensa Nacional del Senado de la Nación, Comisión de Derechos y Garantías del Senado de la Nación, Comisión de Economía Nacional e Inversión del Senado de la Nación, Comisión de Economías Regionales
micro, pequeña y mediana empresa del Senado de la Nación, Comisión de Educación y Cultura del Senado de la Nación, Comisión de la Industria y Comercio del Senado de la Nación, Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado de la Nación, Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación, Comisión de Legislación General del Senado de la Nación, Comisión de Minería, Energía y Combustible del Senado de la Nación, Comisión de Población y Desarrollo Humano del Senado de la Nación, Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación, Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado de la Nación, Comisión de Salud y Deporte, Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Comisión de Trabajo y Previsión Social, Comisión de Turismo. También tenemos las comisiones bicamerales. El Senado puede aceptar de la Cámara de Diputados o proponerle a esta la creación de comisiones bicamerales o bicamerales mixtas para el estudio de materias de interés común o cuya complejidad o importancia lo hagan necesario. Comisiones especiales. Sin perjuicio de las comisiones permanentes, el Senado puede resolver la creación de comisiones especiales o especiales mixtas para reunir antecedentes y dictaminar sobre una materia determinada. Se entiende por comisiones mixtas aquellas integradas por legisladores, como así también por especialistas, académicos y profesionales con formación y conocimientos en la materia objeto de la comisión de que se trate. Derecho de procedimiento parlamentario. Concepto, contenido y fuentes. El derecho parlamentario es la parte del derecho constitucional que regula la institución del Parlamento y sus instituciones, como por ejemplo el defensor del pueblo, aunque hay autores que consideran el derecho parlamentario un derecho autónomo. No es posible entender este derecho fuera de la Constitución. El derecho parlamentario es la parte del derecho constitucional del poder que se refiere a la constitución del Congreso en sentido formal, o sea, desde las sesiones preparatorias hasta la incorporación de los legisladores, abarcando el juicio sobre la validez de la elección, derecho, título de los mismos, la aceptación de sus diplomas, el juramento y la constitución de las autoridades. Los llamados privilegios o inmunidades individuales y colectivas, el funcionamiento del Congreso, sesiones y sus clases, duración, modo de reunión, carácter de las mismas, formas de emisión de los actos de su competencia, quórum, mayoría de votos, etc.